el camino o el aprendizaje más interesante que podemos hacer es el de descubrirnos a nosotros mismos y aprender a encontrar ese equilibrio entre la cabeza y el corazón y hoy poder desarrollar nuestro ser al máximo. Hay gente que tiene experiencias de pequeños en los que son capaces de ver cosas. Pues ven seres, ven energías, ven auras, pero como los demás no lo ven, se les dice que eso no existe, que se lo están inventando. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene sistemas de percepción más allá de nuestros 5 sentidos y hay sentidos que son capaces de percibir la energía y otras realidades que hay más allá. Pero si no los entrenas, se acaba generando un filtro que no te permite percibir o aparentemente no percibes. Definitivamente muchas veces estamos buscando las soluciones en el mismo lugar donde tenemos los problemas, que casi siempre es en la mente. Y no nos damos cuenta de que pueden haber otro tipo de herramientas en otros niveles de nuestro ser. Hay una serie de premisas, de verdades que tú has asumido y a partir de ahí haces deducciones. ¿Qué pasa si esas verdades no son ciertas? ¿Qué pasa si el mundo material no es lo único que existe, sino que es una parte de algo más grande? Bueno, pues chicos, bienvenidos al vivo de hoy, bienvenidos a este programa en el que vamos a hacer un viaje desde la mente al corazón del ser. Porque yo no sé si os ha pasado a vosotros algunas veces, pero a mí sí me ha pasado, que a veces nos quedamos como en una contradicción interna, como atrapados en un espacio en el que la mente dice hagamos esto y lo que sientes es otra cosa. Y a mí siempre me ha parecido que el camino o el aprendizaje más interesante que podemos hacer es el de descubrirnos a nosotros mismos y aprender a encontrar ese equilibrio, ¿verdad?, entre la cabeza y el corazón. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar de todos estos temas y hacer un viaje, pues bueno, en este ratito que tenemos para explorar ese mundo que Paco le ha llamado la holosofía, que en realidad es un enfoque que integra la ciencia, la sabiduría ancestral y la espiritualidad para darnos una visión de quiénes somos y también para ayudarnos a tener las herramientas que nos permitan encontrar ese equilibrio y poder desarrollar nuestro ser al máximo. Así que te doy la bienvenida a Paco Vinagre, aquí físico de inicio, ¿verdad? Pero luego un hombre tremendamente curioso que ha venido estudiando, experimentando, divulgando y experienciando todo un montón de conocimiento que nos permite encontrar ese equilibrio en nuestra vida. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar aquí con vosotros, con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y pues un placer poder presentar de nuevo el curso en la Universidad Viviente del Terreno y de charlar contigo, por supuesto. Pues igualmente, Paco, a mí siempre me da mucho gusto porque Paco es de las personas que además siempre me desafía en sus conversaciones y las disfruto mucho porque, bueno, pues a veces me planteas ahí algunas cosas que yo no me había planteado antes y eso me encanta. Damos un saludito a todos los que se están conectando por aquí. Tenemos a Gladys desde Argentina y a Mauri que está diciendo, grande Paco, recomendado al 100% tu curso, qué bueno. Bueno, hoy estamos aquí para hablar. Sí, estamos para hablar de vamos a decirle, ese compendio que le has llamado Iniciación a la Holosofía, o Holosofía directamente, tu curso es el de Iniciación a la Holosofía, y que de alguna manera nos va a ayudar a abordar algunas de las preguntas, a ofrecer herramientas y a romper mitos, ¿sí? Que eso es lo que mejor se te da hacer, romper creencias y mitos. Entonces vamos a empezar, si te parece, hablando de esos desequilibrios que tenemos entre la mente y el corazón, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que es muy mental, donde queremos controlarlo todo, donde queremos encontrarle la lógica a todo y donde muchas veces hemos desconectado lo emocional
porque, bueno, pues le hemos dado mucha más predominancia a ese hemisferio izquierdo, a ese pensamiento lógico y racional, y eso nos ha llevado muchas veces a fragmentarnos, a desconectarnos dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, esa idea de esa fragmentación que sentimos cuando estamos desconectados? Viene de tiempo inmemorial. Desde que no tenemos registros, pues existe una tradición que luego se ha ido extendiendo y diversificando, que podemos llamar la tradición sagrada o la religión sin nombre, que nos dice que somos seres espirituales y estamos encarnados. Y por tanto, pues tenemos una parte material y tenemos una parte espiritual, y si queremos vivir en armonía, pues tenemos que vivir con esas dos partes en conjunto, haciendo que interactúen de una manera armoniosa, ¿no? Y el problema que hemos tenido pues, en los últimos, no sé, siglos o milenios, es que hemos ido separándonos de esa parte espiritual y hemos ido potenciando sobre todo la parte más racional de nuestro cerebro y haciendo que nuestra mente solo se entrene en percibir lo que aparece por nuestros 5 sentidos y que podemos compartir con los demás. Y todo lo demás lo tenemos que excluir. De hecho, lo tenemos que negar. ¿Bien? Hay gente que tiene experiencias de pequeños en los que son capaces de ver cosas. Pues ven seres, ven energías, ven auras, pero como los demás no lo ven, pues se les dice que eso no existe, que se lo están inventando. Y al final, nosotros tenemos un cuerpo que tiene sistemas de percepción más allá de nuestros 5 sentidos, los que tenemos claros, ¿no? Ojos, oídos, olfato y esto. Y hay sentidos que son capaces de percibir la energía y otras realidades que hay más allá. Pero si no los entrenas, se acaba generando un filtro que no te permite percibir. O aparentemente no percibes, porque luego sí que tienes sensaciones y tienes corazonadas y este tipo de reacciones irracionales que realmente tienen una base. Tienen una lógica, pero que hay que ampliar ese paradigma mecanicista, reduccionista, materialista, ¿vale? Todos los istas juntos, en el que vivimos, que realmente está reduciéndonos muchísimo la totalidad que somos, ese holos. Y de ahí, pues, el término de holosofía. Sería como intentar volver a rescatar esa sabiduría completa que, bueno, hacemos lo que podemos porque la sabiduría que hemos acumulado los humanos es inconmensurable. Y bueno, pues con eso empezar a andar un camino que nos sirva a cada uno para crear nuestra propia visión de la realidad. Porque en el fondo eso es lo que nos va a hacer funcionar y ser felices, ¿no? Que tengamos una visión que encaje con nosotros y que nos permita explorar el mundo y disfrutarlo. Claro, porque muchas veces nos quedamos atrapados en una mente que no somos capaces de parar, ¿no? En pensamientos que ciclan y ciclan, pero no nos llevan a ningún lado y sentimos un vacío dentro, ¿no? Sentimos como una ansiedad, como una sensación de no tener guía, de estar perdido, de estar buscando que el otro nos diga qué es lo que tenemos que hacer, y quizás eso no hace falta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que podemos hacer es volver a armonizar esa idea, ¿no? Volver a integrar frente a esa fragmentación interior. La holosofía nos da las herramientas para empezar ese camino de vuelta hacia integrar lo que somos, ¿no? Y yo me puedo imaginar lo que es vivir con esa paz interior donde las decisiones se toman desde la coherencia interior, ¿no? ¿Qué tanto podemos de alguna manera llegar a integrar esas emociones y esos razonamientos para llegar a encontrar esa guía interna? ¿Cómo sería un poquito ese camino? Bueno, esto es un camino en el que cada uno partimos de diferentes puntos de salida. Bien, entonces, al final lo que vas haciendo es hacer consciente cuál es tu estado, cuál es tu conexión con el mundo, con lo que te rodea, con el universo, y a partir de ahí vas buscando herramientas que te pueden servir. Dependiendo de dónde te encuentres, si tienes una mente súper materialista, súper lógica, cerrada, no existe nada más allá de aquello que puedo tocar y puedo ver, pues entonces tienes que empezar a tomar muchos pasos iniciales en los que puedes empezar a abrir tu visión del mundo, ¿no? Y un paso fundamental, creo yo, es cuestionarte
cuáles son los límites de la lógica. Porque normalmente no se tiene en cuenta que la lógica siempre parte de un axioma, que es una verdad no demostrada, que es obvia. Bueno, ¿qué significa que sea obvio y no lo puedas demostrar? Pues ese es el principio de toda la lógica, incluidas las matemáticas. Hay una serie de premisas, de verdades que tú has asumido y a partir de ahí haces deducciones. ¿Qué pasa si esas verdades no son ciertas? ¿Qué pasa si el mundo material no es lo único que existe, sino que es una parte de algo más grande? Bueno, pues parte de este proceso de crecimiento es el cuestionamiento de nuestras creencias, porque nuestras creencias son las que nos van a decir hasta dónde puedes llegar, cómo lo debes hacer, qué es aceptable, qué está bien, qué está mal. Y hasta que no te lo cuestionas, tu mente funciona en automático. Tú has recibido unos aprendizajes, se han interiorizado y a partir de ahí, ante los estímulos que vas viviendo, respondes con esa programación interna que tú ya traes. Si no la haces consciente y empiezas a cambiarla, es como cuando has aprendido a conducir y tienes pues, vicios en la conducción. Siempre los vas a tener mientras no bajes la velocidad, empieces a darte cuenta de qué estás haciendo y pongas la intención de ir corrigiendo ese vicio para que al final las cosas funcionen mejor. Pues es lo mismo en este camino, ¿no? Es identificar dónde están, cuáles son tus creencias, cuáles son tus aprendizajes emocionales, que fundamentalmente son los que más te van a condicionar, porque son los que más te va a costar cambiar. Siempre va a haber resistencias fuertes. Y a partir de ahí, pues hay una serie de herramientas que puedes ir utilizando para soltar toda esa carga emocional de más que tienes, cuestionar creencias, permitirte ser más creativo, tener una visión más amplia en el mundo. Y por tanto también tener una vida más rica, ¿verdad? Una vida más plena, más significativa. Porque sí, definitivamente muchas veces estamos buscando las soluciones en el mismo lugar donde tenemos los problemas, ¿verdad? Que casi siempre es en la mente y no nos damos cuenta de que pueden haber otro tipo de herramientas en otros niveles de nuestro ser, ¿no? Y la belleza de la holosofía es que de alguna manera nos ayuda a poner orden, nos ayuda a conectar las piezas y a generar una imagen de lo que somos a través de diferentes piezas, ¿no? Cuéntanos un poquito a qué es lo que tú llamas holosofía y de dónde surge. Mira, has dado un pie que no quiero dejar pasar, que es el disfrutar de la vida. La vida se disfruta desde el cuerpo. El cuerpo es el que le da sentido a la vida, es el que siente. Y curiosamente, si traemos el conocimiento ancestral que nos dice que nosotros vivimos en una realidad de tres mundos, el mundo superior, el mundo inferior y el mundo medio. ¿Bien? Y el mundo medio es el cuerpo. El mundo superior es la mente y el mundo inferior son los programas internos que traemos, que están muy relacionados con las emociones y las energías. Entonces, curiosamente, de manera fractal podríamos decir, la búsqueda de la racionalidad es como habernos querido ir al mundo superior, ese mundo espiritual, y desconectarnos del mundo material. Al hacer eso, perdemos el sentido. Nuestro cuerpo ya no nos da esa energía, esa sensación que nos lleva a disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, tenemos que volver a conectar con nuestro cuerpo, tenemos que perder el miedo a las sensaciones que provoca el cuerpo y darnos cuenta de toda la energía vital que se está moviendo en su interior, que cuando la tienes muy reprimida y la primera vez que abres tu pecho, por ejemplo, notas una cantidad de sensaciones que te pueden abrumar, ¿bien? Tienes que ir haciendo ese proceso de volver a conectar con tu cuerpo y ahí obtienes el sentido de lo que estás haciendo aquí en este mundo material. ¿Bien? Sí, porque es verdad que la mayor parte de las personas viven de aquí para arriba, que ya claro, casi no sentimos nada, no sentimos los pies, las tenemos ahí encerradas en zapatos, estamos desconectados del sentir muchas veces, ¿verdad? Exacto. Si lo vemos desde el enfoque energético, podemos hablar de los chakras, los centros energéticos que están relacionados con las glándulas hormonales y plexos del sistema nervioso. Pues cuando nos vamos hacia arriba, pasamos del corazón, nos vamos a todos los chakras que tienen que ver con el intelecto y con lo espiritual. Pero el tema es que el corazón es el puente.
Cuando decimos que el amor es lo que soluciona todo, en el fondo lo que estamos diciendo es que cuando abrimos el corazón, abrimos el cuarto chakra, empezamos a sentir ese amor. Todo lo que procesamos en los chakras superiores más mentales y en los inferiores más pasionales, más emocionales, empieza a sentirse desde todo está bien. Todo está bien. Dejas de pelearla. Eso ocurre, dejas de pelear y además empieza todo a suavizarse. Es como que todo se rinde. Bien, es como cuando tienes una persona muy nerviosa y logras transmitirle ese estado de acogimiento que le dices, te entiendo. Y respira, deja caer, ¿no? Pues a nuestros chakras les pasa igual. Están acelerados, están con mucha energía comprimida. Cuando los armonizas desde el corazón, de repente empiezan a fluir con naturalidad. Y toda esa energía que sentíamos como rabia, resulta que la rabia no es más que energía vital comprimida. Si tú le permites expandirse, de repente es calor. Notas calidez en tu cuerpo. Y te encuentras a gusto. Y llega el bienestar. ¿Bien? O sea que cuando hacemos esas armonizaciones, pues también logramos llegar al bienestar. Bueno, pues todo esto que estoy contando son diferentes enfoques que hay repartidos por toda esa sabiduría que tiene el ser humano en diferentes lugares de la Tierra, que cuando empiezas a conectar unos con otros, te das cuenta de que tenemos las herramientas para lograr el cambio, tenemos como el mapa mental para ir dando los pasitos que necesitamos, y el enfoque de la holosofía sería ese, oye, si tenemos toda esta información, tenemos todas estas maravillosas herramientas, ¿por qué no las juntamos y luego cada uno elige cuáles son las mejores, con las que mejor resuena? Y a partir de ahí vas montando tu propia cajita de herramientas. ¿Bien? Y con eso empiezas a dar los primeros pasos que te llevan al siguiente punto, empiezas a cambiar de herramientas porque esas ya no te valen, pero hay otras, y pues poco a poco entras en una aventura que es la vida, en la que estás descubriéndote y en la que estás empezando a mostrar todas esas capacidades que estaban bloqueadas, ¿bien? Porque te habían dicho que el camino era este, y el camino es el que tú tienes que encontrar. Sí, porque hay muchas veces que estamos ahí atrapados, ¿no? Que sentimos como que la vida se nos va, como que no sabemos enfrentar. Yo el otro día tenía una situación con uno de mis hijos y digo, híjole, cuánta bronca tengo yo todavía, cuánta enojo interno tengo, ¿no? Y simplemente lo que está ocurriendo ahí fuera es la posibilidad de que yo me dé cuenta de esa rabia que tengo ahí acumulada, que quién sabe cuánto tiempo hace, ¿no? Y pensar en tener herramientas que hagan que en lugar de estallar y pegar un grito o qué sé yo, cualquier barbaridad, empieces a darte cuenta de que puedes tomar el control sobre tu vida. Esa es una de las situaciones, yo creo que mejores que nos puede pasar, ¿no? Porque de pronto vuelves a sentir ese poder. Entonces, yo sé que en tu trabajo de holosofía, pues ya solo con lo que has comentado, ya se ve que hay como una gran mezcla de un montón de herramientas a niveles muy diferentes de nuestro ser, ¿no? Me gustaría si nos pudieras compartir, por ejemplo, pues algún ejemplo de aplicaciones, ¿no? De eso que tú estás haciendo, ya sea de ejercicio para armonizar la mente y el corazón, como esto que estabas contando, de decir, abro el chakra del corazón y de pronto todo se armoniza, todo se... ¿no? Es como una rendición en ese momento, es como una aceptación positiva, no una resignación, ¿no? ¿Podrías ponernos algún otro ejemplo también de este tipo de aplicaciones? Pues mira, te voy a comentar una herramienta que además es muy antigua y que tiene diferentes nombres, pero uno de los más conocidos es el de los mantras. ¿Bien? Un mantra es una frase, una palabra que repetimos una y otra vez. Pero el sentido del mantra es el que está oculto. Esa palabra realmente tiene que estar enlazada con una emoción intensa positiva en ti. De tal manera que cada vez que dices la palabra, inconscientemente tu cerebro está activando esa sensación positiva. Y cuando activas sensaciones positivas, se empiezan a debilitar el miedo, la rabia y todas otras sensaciones de tensión que tengas en el cuerpo. Luego, los mantras, en el fondo, es una manera muy potente de ir desbloqueando la respuesta de tensión física. Y pueden ser mantras o pueden ser mudras, bien, posiciones de gestos,
o pueden ser imágenes, o pueden ser medallitas de la Virgen. Todo vale. ¿Por qué? Porque internamente las emociones positivas le restan fuerza a las otras. Y si te mantienes con la atención puesta en la tensión y sigues evocando la emoción positiva, llega un momento que se deshace del todo y desaparece. Pero la clave es esa, quedarte observando hasta que desaparezca del todo. Porque si te dejas un poquito, eso empieza a resonar. Y va a aparecer alguien que resuena con ese poquito que tú tenías. Y te va a activar un poco más. Y luego llega el siguiente, y llega el siguiente, llega el siguiente, y vuelves a tener el vaso lleno. Si vacías del todo el vaso, ya no resuenas. Luego no atraes ese tipo de situaciones, no viene ni la mujer, ni el marido, ni el hijo, ni la cuñada, nadie. Ya no resuena. Por lo tanto, tu realidad ha cambiado del todo. Entonces, fíjate, tenemos que tener en cuenta que es importante las herramientas por un lado, pero luego es importante saber cómo tienes que llevar el proceso hasta el final. Porque si no, simplemente estás poniendo tiritas con herramientas que son súper poderosas, pero tienes que saber utilizarlas para lograr cambios permanentes. Pero fíjate que eso que tú estás proponiendo, Paco, es un poquito el mundo al revés, porque la mayor parte de la gente dice, tengo un miedo y quiero quitarme el miedo. Entonces solo piensan en eliminar el miedo o eliminar la dificultad o eliminar aquello que les está generando sufrimiento. Si tú lo que estás diciendo es, en lugar de ir a eliminar el miedo, vamos a fortalecer el coraje, en lugar de ir a eliminar la tristeza, vamos a fortalecer la alegría, vamos a ir trabajando en lo positivo, ¿no? Y se me ocurría ahora la cantidad de mantras que nos repetimos que están asociados con emociones negativas, ¿verdad? Desde que te levantas a la mañana y te repites cada día, pero qué pelos llevo, pero qué mal esto, pero qué mal lo otro, qué desgraciada soy, o te repites mantras de escasez, o te repites mantras de no puedo, ¿no? Y cuánto estamos acostumbrados. A la gente le parece que el mantra es algo como, uy, eso es algo raro, de otra cultura. No, es que nosotros mantramos todo el santo día, pero igual con cosas que no son. Podemos darle otro nombre al mantra, que son bendiciones y maldiciones. Esa me gusta. Que literalmente es eso, es decir bien o decir mal. Entonces, si digo bien, evoco sensaciones positivas. Si digo mal, evoco sensaciones negativas, bien, por utilizar la terminología más básica. En el cerebro, los órganos dentro del cerebro que gestionan las emociones, que son las amígdalas, tienen ese funcionamiento, que es, si tú activas las emociones positivas, debilito las negativas. Pero si activas las negativas, debilito las positivas. A ver a qué le das fuerza. ¿Vale? ¿Es el lobo blanco o el lobo negro, ¿no? ¿Cuál de los dos ganará? Bueno, ¿cuál alimentas? Exacto. Pero, importantísimo, si llegas a eliminar del todo la emoción negativa, no se vuelve a presentar. Entonces, no es un concurso para controlar continuamente esa emoción. Si no la vacías del todo, sí, porque se vuelve a recargar. Pero si la vacías del todo, ese cambio es permanente para siempre. ¿Y cómo sabes cuando la has vaciado del todo? Porque somos maestros del autoengaño, somos maestros de creer que ya lo hemos hecho, pero de pronto luego, ¡pum!, te tocan el resorte y ahí sale. Claro, pues ahí tienes que aplicar lo típico que se habla del espejo o lo que se dice en el Kybalión, como es adentro es afuera. Si yo realmente he hecho un cambio interno, profundo y permanente, en mi exterior las cosas empiezan a cambiar sin que yo haya hecho nada. De hecho, me sorprendo. Me empiezan a tratar de otra manera. Bien, la gente me ofrece cosas cuando antes no lo hacía. Yo me atrevo a hacer cosas cuando antes no me atrevía. Y se produce de manera inconsciente. Eso significa que has hecho el cambio más profundo que podías hacer. Has eliminado el programa. O sea que el exterior siempre es como la prueba del 9. Yeah. Es lo que te asegura si te estás engañando o no. Cuando hay cambio exterior, no te engañas. Claro, lo que pasa es que el cambio exterior no tiene por qué ser un cambio de vecindario físico, no tiene por qué ser un cambio de que de repente los árboles saquen frutas de otro tipo, sino que es un poco también lo que tú has dicho de pronto tú te descubres haciendo cosas que antes no te atrevías a hacer, o de pronto la gente empieza a actuar contigo de una manera diferente a la que actuaba. Bueno, eso ya depende de tu nivel de consciencia. Es decir, el nivel de consciencia es
lo apegado que estás a las creencias materialistas. ¿Bien? Si tú estás muy apegado a las creencias materialistas, vas a funcionar con esa realidad. Esto es el efecto placebo. Si tú te permites creer en algo, entonces ocurre el milagro. ¿Que tienes dudas? Pues puede surgir, pero luego se deshace, porque tienes dudas. Yeah. Si tú llegas a tener una certeza absoluta, tener fe en eso que quieres que ocurra, al final ocurre. Pero es muy difícil, porque tenemos un condicionamiento brutal que te está diciendo: no te engañes, no te ilusiones, la magia no existe, lo material es lo único que puede ocurrir, eso son leyes eternas. Bueno, pues si eso es lo que creemos, eso es lo que vamos a conseguir. Y a veces es difícil porque pues uno a veces tiene exacto, diferentes creencias, ¿no? Por ejemplo, que si algo tiene que ser, vamos a utilizar esa expresión, ¿sí? Va a ser fácil. Y si hay dificultades, pues es que no es. O al revés, o la creencia de que pues las dificultades no pasa nada, yo solo le sigo poniendo más energía porque al final eso es lo que tiene que ser y no importan las dificultades, yo voy a seguir saliendo adelante. Tenemos tantas contradicciones que a veces es como discierno, ¿no? ¿Cómo hago ese proceso de discernir si me estoy estrellando contra la pared 27 veces o es que la vida me está pidiendo una confirmación de que realmente eso es lo que quiero, ¿no? ¿Cómo disciernes esas cosas? Pues has tocado un tema de los peliagudos, porque es que ahí se mezclan las técnicas que hemos hablado antes, se mezclan con cómo funcionan las cosas. Cuando tú tienes un patrón interno que coincide con lo que tú deseas, hay coherencia y te dejas fluir y las cosas pasan. ¿Bien? Cuando tu deseo no es coherente con tu patrón interno, entonces el patrón interno, si tiene más energía que la que tú le estás poniendo al deseo, empieza a funcionar solo y lo que tú quieres se va deshaciendo. Pero si tú en ese momento dices, no, yo confío, ¿vale? Si esa frase lo que está haciendo es evocar emociones positivas internas, la incoherencia empieza a debilitarse. Y de repente el patrón se va deshaciendo y se va aproximando a lo que tú quieres. Pero, importante, tiene que generar esa sensación positiva interna. No es decir, yo confío, pero estoy ahí buscando ya el número de los bomberos. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, hay personas que dicen esa frase y lo sienten y entonces ocurre, y hay otras personas que dicen la frase y no se la creen. Y luego se preguntan por qué no les funciona. ¿Y dónde quedan los demás en eso? Porque normalmente muchas de las cosas no somos nosotros solos. Es decir, yo puedo estar, vamos a decir, queriendo algo, pero resulta que hay otras personas implicadas en ese algo y a veces ya no solo mi incoherencia, sino la incoherencia de otros que están alrededor mío y que somos parte del mismo todo. ¿Cómo distinguimos eso? Pues precisamente por la última frase que has dicho. Somos parte del mismo todo. Por tanto, mis pensamientos no son independientes de lo que quieren los demás. Todos nuestros pensamientos están en coherencia. Y si lo ves desde otro plano, todo es maravilloso y son geometrías fractales sagradas y armónicas, preciosas. Pero aquí en el mundo material no las vemos así, ¿bien? Como que nos incomodan un poco. El asunto es que todos estamos haciendo lo que inconscientemente generamos. Es como que tuviésemos un cartelito detrás de la cabeza que está diciendo, oye, que yo estoy enfadado y quiero a alguien que venga y me diga no sé qué. Y otro que pasa por ahí, su subconsciente lo lee y dice, anda, pues yo voy a decírtelo. Pero tú luego me tienes que decir no sé qué. Y hay veces que si te paras y lo piensas, dices, ¿yo por qué le he dicho esto a esta persona si encima es una frase que yo no uso nunca? Yeah. ¿Por qué se lo he dicho? Porque ahí se han puesto de acuerdo los inconscientes, ¿bien? Y han creado esa escena porque lo necesitaban las dos partes. Esto encaja cuando has tenido alguna experiencia de constelaciones. ¿Bien? Las constelaciones son como ese teatro mágico en el que pones a personas en un escenario, no saben qué personajes son y de repente empiezan a comportarse de una manera que refleja lo que el que constela quiere ver.
¿Bien? ¿Cuál es el conflicto que hay en su familia o en el trabajo o lo que sea? Todos estamos conectados, todos podemos leer la información, porque estamos volcando la información a la nube, a la cache, al éter, y estamos recuperando la información. Luego, no es verdad que yo no tenga en cuenta a los demás, es que yo no puedo funcionar sin los demás. Pero, si quiero hacer un cambio personal, me tengo que centrar en mí. ¿Bien? Porque una de las 3 grandes esfinges es el salvador. Las otras 2 son la víctima y el verdugo. Esos 3 papeles, en el fondo, son trampas que no te dejan centrarte en ti, en ver cuál es tu conflicto realmente, y te estás justificando que haciendo el bien a los demás ya cumples la papeleta. Y no. El asunto es, ¿por qué necesito hacer el bien a los demás? ¿Cuál es el vacío que hay en mí o qué es lo que yo tengo que pagar? ¿Qué deuda tengo que saldar haciendo eso? Cuando encuentro eso, de repente ya no hay gente que necesite mi ayuda, porque los subconscientes ya no se ponen de acuerdo, porque yo ya no necesito a una víctima que salvar. ¿Bien? O sea que se invierten los papeles. El querer salvar al otro implica que tiene que haber alguien que esté sufriendo. Sí. Si yo me quito esa necesidad, de repente los demás se salvan a sí mismos. Fíjate que ese tema, Paco, es un temazo, porque Total. Con todo lo que estamos pasando en España últimamente, ahí se ve muchísimo, muchísimo. O sea, una cosa, y yo también creo que necesitamos matizar muy bien las palabras, ¿no? Porque una cosa es una persona que ha sufrido, podríamos llamarlo víctima, sí. Una cosa es una víctima y otra cosa es los que victimizamos, ¿no? Quizás podríamos matizar un poquito ahí, ¿no? Una cosa es una persona que ha sufrido una situación concreta, ¿la podemos llamar víctima? Puede ser que sí. Ahora, cuando estamos victimizando a los demás porque yo me quiero erigir como salvador, es muy complicado porque ¿cómo distinguimos, ¿no? ¿Dónde está la nobleza de la compasión? ¿Dónde está lo que nos hace humanos de la empatía? ¿Y dónde está la necesidad de salvar al otro? ¿No? Hay mucha gente que según cuando sacas este discurso, Paco, dicen, es que no tienes corazón. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta de que esa persona está sufriendo? ¿Cómo puede ser que seas tan frío para decir que no? Que la palabra, porque yo a veces digo que la palabra ayudar me da un poquito de alergia porque es como que yo estoy arriba y tú estás abajo, ¿no? No sé, me gusta más colaborar o en que te puedo apoyar, ¿no? Eso cuando viví en Colombia me daba mucha risa porque entrabas en una tienda y siempre era en qué la puedo apoyar o en qué le puedo colaborar, ¿no? En lugar de si necesitas ayuda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy puesto por un lado, no lo sé, ahí discútemela tú esta, ¿no? Pero yo creo que tenemos como metido en el tuétano dentro de la cultura católica el valor del sufrimiento y el sufrimiento como un valor deseable y también la ayuda al otro como como una actitud de vida. Yo estoy de acuerdo en mi vida, yo siento que mucha parte del sentido de mi vida va a través del servicio y va a través del expresar lo que soy y que el mundo sea más parecido a lo que yo sueño, ¿sí? Acercarnos a ese ideal de lo que yo sueño, pero hay líneas muy finas ahí con eso de ayudar, victimizar, ser salvadores, porque, iba a decir a la mexicana, híjole, se nos complican las palabras, se nos complican los sentimientos, ¿no? Lo que sientes. Sí, es que es el gran tema. Mira, me viene la frase de las Escrituras de pedid y se os dará. Por lo tanto, nosotros tenemos la gran ayuda y está esperando que le pidamos la ayuda. Y eso muchas veces no lo respetamos nosotros cuando somos los ayudadores, los salvadores. Y la víctima muchas veces tampoco se atreve a pedir. Y eso son 2 cosas que se tienen que superar, bien, para llegar al punto en el que cuando uno pide ayuda, se abre a recibirla. Porque si no, pone condiciones a cómo quiere recibir esa ayuda, pero no lo dice. Y por lo tanto, si viene alguien a ayudar, hay veces que es rechazado porque no es lo que el otro necesita. Bien. Si ponemos un ejemplo más fácil que es la familia, padres, hijos. Bien, los padres son los que tienen que cuidar de los hijos, mantenerlos a salvo y todo esto. Vale. Dentro de ese proceso,
está el permitir que crezcan. Y permitir que crezcan, ¿qué implica? Resolverle todas las papeletas. O estar jugando entre el salvador o el que se queda atrás esperando a que pida ayuda al niño para entonces sí ayudar. Es decir, dándole el espacio para que él explore y encuentre sus soluciones. Y cuando encuentra su solución, adquiere más confianza en sí mismo. El padre que no ha ayudado de primeras cuando estaba viendo que el hijo estaba forcejeando con eso que quería conseguir, ¿es un desalmado? ¿O es precisamente aquel que está permitiendo que el hijo crezca? Siempre estamos en la línea muy fina. Sí. ¿Bien? Porque no sabes exactamente cuál es el problema que va a tener, si lo va a conseguir, si se va a frustrar, qué va a pasar. Bueno, pues entonces lo mismo es que hay que ver las cosas desde una escala un poco mayor y sobre todo con herramientas, sabiendo que lo que pasa en un momento determinado no tiene por qué definir tu vida. Tú luego lo puedes volver a analizar, puedes contactar con ello y puedes liberar todo aquello que no te valga, emociones, creencias, comportamientos, lo que sea. Pero entonces, si empiezas a moverte desde ahí en la vida, ves que ya no es un problema tomar decisiones, no es un problema tomar una acción. Ya puedo moverme y luego, si no funcionan las cosas, pues como pasa siempre, pues vuelvo a revisar qué ocurre, cambio y lo vuelvo a intentar. Y ese es el proceso que se llama método científico, que en el fondo es el proceso de crecimiento y aprendizaje que tiene el ser humano por defecto. No es de un tío listo que se lo ha inventado, sino un tío observador que se ha dado cuenta de cómo hacemos las cosas los humanos. Siempre sí, es lo mismo que el pensamiento crítico. Claro. Suponemos cómo funcionan, nos hacemos una idea y probamos. Y ya está. ¿Y que no? Lo que pasa es que es muy diferente probar cuando es ensayo-error puro y duro o cuando alguien... Yo siempre digo que lo que nos hace falta, lo que en este momento más falta hace en el mundo es personas que hayan atravesado su propio infierno, hayan sobrevivido y nos quieran acompañar, ¿no? Más que ningún otro tipo de cosas, lo que necesitamos es pues esas herramientas o ese conocimiento que haga que sí, yo voy a tener que hacer mi parte, por supuesto, y al final la confianza en mí la voy a desarrollar a base de haberme levantado después de cada equivocación. Pero también hay veces que esos procesos se pueden facilitar mucho cuando tienes la información adecuada, cuando alguien te da una técnica, cuando alguien te dice, mira, en lugar de quitarte el miedo, ¿por qué no fortaleces tu coraje? ¿No? Cuando alguien te dice, no, pero no solo es que tú repitas, es que tienes que echarle corazón, ¿no? Para algo el campo magnético del corazón es 5.000 veces más fuerte que el del cerebro, ¿no? Entonces, todas esas herramientas yo creo que es lo que más falta nos hace. Lo que más falta nos hace, porque si no, sí podemos decir, no, es que tienes que ser capaz o es que sería maravilloso. Sí, pide y se te dará, pero a veces lo que se te da es una información que a ti te permite aplicarla en un caso concreto. No se te da directamente 3 millones de dólares para que cambies la situación, se te da la información que te permite aprender a pescar. ¿No? Bueno, lo que yo propongo en el curso de Holosofía es tener mucha información. ¿Por qué? Porque cada uno enfoca la vida desde un prisma o un ángulo del prisma diferente. Entonces, hay personas que son más racionales y tienen pues, sus explicaciones científicas de cómo pueden ser las cosas. Hay personas que son más de instinto, ¿no? O de intuición. Y entonces necesitan esas otras opciones o incluso pues, la parte energética, saber sentir la energía y poder cambiarla. La clave al final es, bien, ten claro que las cosas en la vida las puedes cambiar. Cuando haces consciente que está pasando en ti y empiezas a transformarlo. ¿Cómo se hace eso? De maneras muy diferentes. Todas en el fondo están haciendo lo mismo, pero hay algunas que te van a resonar más, te vas a encontrar más cómodo, vas a meterte más fácilmente en el proceso y esa es la que te va a valer. Y al cabo de un tiempo tocarás con otra pared. Y lo mismo esa ya no te vale. Pero te acuerdas de que había más. Y entonces vas a por otra, conectas con ella y dices, anda, ahora la entiendo. Y empiezas a funcionar con ella y atraviesas esa nueva pared.
sea que al final este camino de crecimiento no es un camino único que aprendes una vez y ya te quedas ahí para siempre, sino que es como etapas. Bien, coges la bicicleta en un momento dado, luego la sueltas, vas andando otro trecho, te encuentras un patinete, tiras para adelante, ¿bien? Y vas avanzando en ese camino. Y si aprendes a disfrutar que todo lo que va ocurriendo es casi lo que vas a necesitar para el siguiente paso, porque si echamos la vista atrás en nuestra vida, podemos darnos cuenta de la cantidad de cosas que han pasado, que gracias a eso que pasó, estoy ahora donde estoy. Sí. Y en aquel momento dije, pues vaya mierda. Sí, esa es la historia de mi vida, Paco, totalmente. Y que además, lo que es maravilloso, Paco, es iba a decir sincronicidad, pero no es la palabra, es la forma mágica del ensamblaje, ¿no? Porque sincronicidad es como síncrono todo a la vez, y no es que todo sea a la vez, pero es el ensamblaje de las cosas que justo necesitabas esto, y eso justo fue lo que aprendiste en la etapa anterior y en la siguiente, y no sabes por qué, pero justo después, o sea, hay como una concatenación de eventos vitales que es tremendo, ¿no? La magia que ocurre ahí, y que al menos esa es la historia de mi vida, la historia de pelearla contra un aprendizaje que no quieres, que te da pereza, que no es el momento, que qué fastidio, que cómo, qué tal, y luego decir, híjole, eso era justo lo que estaba necesitando, ¿no? Eso es lo que necesité, gracias a ese aprendizaje, ahora puedo lidiar con esto otro, ¿no? Pero qué difícil es cuando estás ahí en el medio y no ves nada y estás ahí como solo, sintiéndote tan solo, ¿verdad? Porque esa es de las cosas que nos pasa. Cuando estamos ahí en nuestra mente perdidos, nos sentimos tremendamente solos. Porque la vida del adulto, sí, ¿verdad? Es una vida o sea, el que es adulto de verdad, el que se responsabiliza de sus actos, empieza rompiendo con ese infantilismo en el que te sientes conectado al todo, en el que puedes preguntarlo todo y obtener respuestas de todo, pero hacerse adulto al final es responsabilizarse de la propia vida y es darte cuenta de que todo pasa aquí dentro. Pues mira, según lo estás definiendo, es casi como cerrar el círculo. Ok. Bien, pero con el conocimiento de por qué antes lo podías pedir todo y lo conseguías todo, y ahora de adulto también puedes pedirlo todo y conseguirlo todo, pero ya dándote cuenta de que había algo más grande que puedes usar para lograr eso que tú deseas. Es decir, esa conexión con el universo, con el todo, como quieras llamarlo, que es la que realmente crea la magia. Pero cuando tú pones esa intención clara, como ponen los niños, que empiezan ahí, papá, cómprame, papá. Ay, sí. Y al final lo consiguen. Sí, por pesados. ¿Vale? Bien, pues nosotros podemos hacer lo mismo y decir, a ver, universo. Bien, si tenemos tanta fe como el niño y le ponemos tanta energía, al final lo conseguimos nosotros también. O sea que hacemos ese camino desde la inconsciencia a la consciencia para darnos cuenta de que lo que hacía el niño intuitivamente es lo que te hace ir por la vida por la autopista, sin problemas. Bueno, eso me parece maravilloso y la verdad es que todo lo que sean herramientas para que podamos, iba a decir dejar de sufrir tanto, pero es que no se trata de dejar de sufrir, se trata de aprender a vivir, ¿no? Directamente. O sea, también vamos a empezar a dejar el lenguaje negativo un poquito ahí, enfocarnos en todo lo que podemos aprender, en todo lo que podemos redescubrir, en todo lo que podemos sentir y transformar y llegar a muchísima mayor plenitud. Cuéntame un poquito sobre la importancia que tiene también pues lo que podríamos llamar autocompasión. Bien, pues fundamental, porque si no te perdonas a ti, pues te van a salir los juicios automáticos hacia los demás. Bien. Y si no intentas juzgar, pues internamente en algún momento te sentirás un hipócrita, porque realmente estabas juzgando pero te estás parando. Y todo eso surge porque te juzgas a ti. Si tú no te juzgases a ti, no juzgabas a los demás. Si tú no sientes culpa, no proyectas eso hacia afuera. O sea que es lo fundamental para hacer el proceso de cambio es ser capaz de amarte a ti mismo.
esa autocompasión, el darte cuenta de que en cada momento de tu vida has hecho lo mejor que podías, literalmente. Porque si analizas cómo estabas en ese momento, no podías haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que para sentir esa compasión hay que abrir esto. Y esto normalmente está muy cerradito para no sufrir. Todo el dolor emocional, las pérdidas, las traiciones, todas esas cosas caen aquí, ¿no? El corazón se nos rompe, el alma se fragmenta. Y entonces abrir esto es como decir, sí, para que me vuelvan a hacer daño, no. Y tengo que abrirlo para sanarme. Me tengo que volver vulnerable, ¿bien?, para poder acoger todo eso que está ahí. ¿Y qué te vas a encontrar cuando abres eso? Un montón de niños que están sufriendo. Cada uno de esos niños que son esa imagen de ti cuando eras pequeño, que viviste determinadas historias que te marcaron y que se quedaron atascados ahí. Eso es lo que los chamanes llaman fragmentos de alma. Y claro, si tu alma está fragmentada, no te sientes completo. No puedes vivir con plenitud. Entonces hay que hacer ese proceso de respirar, atreverme a abrir el corazón. Puedo ayudarme trayendo recuerdos de cuando me he sentido bien, esos mantras, esos sutras, bien, esas experiencias emocionales positivas, y eso me va a ayudar a ir liberando el miedo a sufrir, a que me hagan daño. Según voy soltando ese miedo, el corazón se va abriendo cada vez más. Mi capacidad de sentir amor es más alta y entonces la puedo proyectar hacia mis niños, hacia mí mismo, y según vaya sanando esas partes internas que estaban heridas y se vayan reintegrando, pues entonces puedo amar a los demás. Y ahí volvemos a otro problema de los graves, que es, ¿yo realmente amo a los demás sin poder amarme a mí o lo finjo? Ya. Es que lo que te iba a decir es que ahí hay, de nuevo, ¿no?, muchas líneas que son muy finas, porque ¿dónde está la línea entre la autocompasión y la autoindulgencia, ¿no? Entre el decir, ah, sí, sí, yo era todo lo que podía hacer, o realmente estar excusándome y que, ¿sabes?, como autoengañándome de nuevo. Y quizás porque yo he sido maestra del autoengaño por eones, ¿no? Entonces soy muy consciente de que me es muy fácil autoengañarme y creerme que algo realmente ya lo tengo y creerme que sí, y luego pues darme cuenta de que no. Bueno, al final es el camino, te lo va a mostrar. Si lo buscas tú, pues lo puedes ir haciendo con un poquito de orden, y si no, el mundo te va a mostrar delante, te va a poner el espejo para que te lo veas. Ya. De nuevo cerramos el círculo con lo que decías, ¿no? Que al final es el mundo exterior el que te va a dar la fe de que es el notario que da fe de hechos, de los hechos que han ocurrido. Y si te sigues encontrando de nuevo personas que son parásitos en tu vida, si te sigues encontrando de nuevo personas que te traicionan, que percibes como amigo, entonces todavía hay... Ay, híjole, tengo demasiadas cosas todavía que hacer, Paco. Todavía tengo tantos rincones que limpiar, tantas telarañas. No me aburro. Tengo telarañas por todas partes del alma todavía para limpiar, y qué bueno que pues que tú nos ofrezcas esta posibilidad y estas herramientas de verdad para transformar nuestras creencias, para sanar nuestras heridas y para continuar viviendo una vida pues más sana y más plena. Yo no sé si hay, de los que estáis por aquí en los chats, en las diferentes plataformas, no sé si hay alguien que quiera aprovechar para hacer alguna pregunta. De Instagram, lo siento, pero me declaro incompetente tecnológicamente. Soy nula con Instagram. Yo no sé por qué, es una plataforma que no me resulta nada intuitiva de funcionamiento, pero bueno, de los que estáis aquí, sí hay bastantes comentarios, pero no son preguntas, ¿sí? Entonces, quería saber si alguno de los que estáis aquí presentes queréis preguntar algo. Si no, pues aprovechamos y os mandamos saluditos a todos los que estáis ahora mismo presentes y a los que lo ven después en diferido. Sí, el principio de la lógica suena ilógico, dice. Has comentado un par de veces sobre el sufrimiento y cambiar la palabra. Sí. Bien, y
hay un enfoque de la espiritualidad que es el Shivaísmo de Cachemira, el Shivaísmo Trika, que lo que te dice es que todo lo que existe es Shiva, la divinidad. ¿Bien? Entonces, el sufrimiento también es Shiva. Lo malo que ocurre en mi vida también es Shiva. Todo es sagrado. No es que haya una cosa que hay que quitar para poder vivir la otra. Todo. El samsara, la rueda del sufrimiento y las reencarnaciones, también es Shiva, igual que el nirvana. Cuando empiezas a contemplar las cosas así, empieza a transformarse la palabra en tu mente. Si yo contemplo eso que llamo sufrimiento como algo que me puede dar información, empieza a transformarse, incluso puede llegar a no ser sufrimiento. Hay personas que aguantan el dolor muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienen asociada la emoción de peligro con esa sensación física. Los que tienen una potencia de peligro ahí que se les dispara, cualquier pequeño dolor automáticamente les mete en ansiedad. Y claro, no pueden aguantarlo. Y no es en sí la señal del cuerpo, no es en sí que haya un sufrimiento, sino que hay un procesamiento interno que me lleva a ese sufrimiento. Cuando yo empiezo a procesar la realidad de otra manera, empiezo a decir incluso que las broncas que tengo en mi casa son la manera de soltar la presión y que las cosas no vayan a peor. Si lo enfoco desde ese punto, pues hasta las broncas pueden ser algo positivo, van descargando la tensión y ya no me retengo. Con lo que si exploto antes, exploto menos. Es simplemente doy una voz y se acabó. Ya no tengo que dar 50. Pero si me intento controlar, estoy aguantando la presión dentro. Si lo normalizo como parte de la vida también, pues entonces voy dejándola salir la presión en el momento en el que tiene que salir. Y el efecto es mucho más suave. ¿Bien? Nos cuesta menos el alzar la voz y volver de nuevo al estado de calma. O sea, como los patos. Por ahí. Y como me sacudo y otra vez no pasó nada, ¿no? Exacto. Lo que pasa que se altera, llega otro, le marca y ya está, y todos a su sitio. Ya, pero yo sigo observando en mí mucho buenismo, ¿no? Todavía mucho no, porque... Es que hay mucho miedo en el interior a ser malo, ¿eh? Sí. Tenemos porque sabemos que podemos serlo. Porque sabemos que podemos serlo. Y si le tenemos miedo a eso, lo vamos recargando, lo vamos haciendo cada vez más intenso. Entonces llega un momento en el que me tengo que enfrentar a la sombra, como decía Jung. ¿Bien? Y ahí que me voy a encontrar pues un montón de emoción, de intensidad, porque he reprimido algo mucho tiempo. Si voy ahí con esa apertura de corazón, ¿vale? Pues me voy a permitir sentir y se va a poder descargar. Si no, voy a salir corriendo, huyo, porque me viene una imagen mental que digo, estoy loco, salgo corriendo. No puedo con ella. Pero es un proceso que hay que hacer, porque si no, estoy guardando toda esa violencia dentro de mí y ¿qué atraigo? Pues más violencia y más situaciones que te van a seguir alimentando eso que tú tienes ahí hasta que lo veas, ¿no? Mira, acaban de entrar aquí como varias preguntas. Hay una pregunta que es más bien médica. Nosotros no damos consejo médico y mucho menos sin tener pues una imagen concreta de las personas, ¿no? Pero está claro que cuando alguien dice aquí, Carmen, he debutado con diabetes, 35 años, ¿qué telarañas y emociones tengo que trabajar para conseguir revertirla? Sé que podré. Pues bueno, pues hay todo un camino, ¿no? Que uno tiene que ir haciendo para descubrir más de sí mismo. Bueno, en el curso tenemos dedicado un módulo a la salud y al enfoque de la medicina germánica o de la ciencia curativa germánica sobre eso, que luego cada uno tiene que transitar. Es una apertura simplemente a ese otro enfoque, el darte cuenta de que es posible relacionar las enfermedades de otra manera, como si fuesen adaptaciones biológicas, y no como que se me ha estropeado el robot biológico que tengo, que eso no es verdad. Y a partir de ahí vas haciendo el enlace con los conflictos emocionales que vives y cuando sales de ellos, pues te das cuenta de que tu cuerpo empieza a sanar, empieza a cambiar. Así que por ahí pues tienes la vía de descubrir cuáles son los conflictos que se activan para que aparezca la diabetes.
Aquí tenemos también un comentario que dice: ¿qué sucede cuando, por ejemplo, somos hijas de madres narcisistas y tenemos problemas de autoestima, valía, merecimiento, insuficiencia? ¿Cómo se trabajaría con este tipo de traumas? Pues mira, una de las posibilidades es trabajar con la niña de mamá. Porque la niña de una madre narcisista no tiene autoestima, no tiene valía, no merece, es insuficiente. ¿Y qué hace? Pues irse al otro extremo para evitar que se vea. Si tú no tienes carencias, no necesitas mostrar, hacerte ver. Tú estás bien, todo está bien, no tengo que hacer nada. Por lo tanto, los hijos y los padres nos estamos haciendo de espejo continuamente. Es como si que los padres traemos a los hijos para darnos la segunda oportunidad de resolver esa infancia que pasamos ahí como pudimos, porque los hijos se dedican a mostrarle a los padres continuamente qué es lo que tienen que resolver y los padres a negar que no es mi problema, es el tuyo. Sí, yo sé, todo el tiempo. Bien. Pues entonces, una de las herramientas es imaginarte a tu mamá de niña. E imaginarte cómo tenía que estar esa niña para ser así, para empezar a desarrollar ese narcisismo. Bien. Y como es una niña, te va a resultar más fácil conectar con ella. Si ya es adulta, es como que te vienen todos los mecanismos de defensa, pero con los niños como que... Y la puedes hacer muy pequeñita, 1 añito. Bien, entonces ya te sale cariño y al acogerla. ¿Vale? Y empiezas a relacionarte con tu madre desde ese punto en el que no es amenazante. Y empieza a abrirse tu corazón a esa madre. Y luego, poco a poco, puedes ir haciéndola más grande, siempre soltando toda la tensión que vayas notando según va cambiando de tamaño o las emociones que te transmita, que también pueden resonar contigo. Y haciendo ese proceso, pues al final vas a ir viendo que tu madre se empieza a comportar de otra manera. Que sanando uno, todos estamos conectados y más en familia, bien, la energía va transformándose dentro del sistema y al final las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Es otra manera de entender cómo nosotros podemos ayudar a sanar hacia atrás también las cosas, ¿verdad? Que tanto se comentan. Y hacia adelante. Lo que sanamos nosotros lo sanamos para los hijos. Lo sanamos para los hijos, pero también en parte para atrás, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo gestionamos el relativismo moral, el del chantaje emocional de estos tiempos que corren? Uy, pues aquí voy a ser... Dale. Paradójico. Ok. A ver, el relativismo moral de estos tiempos realmente es lo que necesitamos. Okay. Vivimos en la edad del hierro, en el Kali Yuga. Tenemos unas creencias férreas que nos impiden contemplar la realidad tal cual es. De hecho, la meditación lo que busca es ver la realidad tal cual es. Y para eso te tienes que hacer consciente de cuáles son los juicios que aparecen en tu mente cada vez que miras fuera. ¿Qué pasa con el relativismo moral? ¿Cómo evalúas si algo es correcto o no, salvo que conozcas toda la información de esa situación? ¿Conoces totalmente la vida, la experiencia de cada una de las personas que están presentes en esa situación? Si no lo conoces, ¿estás seguro que puedes tomar una decisión moral correcta? Aterricémosla esta idea, no lo sé si tiene sentido lo que voy a decir, pero aterricémosla, por ejemplo, a una infidelidad. Vale, pues entonces, una infidelidad. De nuevo entro en la zona de peligro. Yo me puedo preguntar, ¿de verdad estoy bien con mi pareja? ¿Cuánta necesidad tengo yo de una excusa para poder cortar con mi pareja? Y lo mismo mi pareja inconscientemente me da la excusa y es infiel. Pero si me paro a pensar, ¿cuántas veces he pensado yo que no estoy bien con ella? Esto volvemos a lo anterior. No somos independientes de todo el resto del mundo. Estamos conectados unos con otros. Y vamos jugando papeles que inconscientemente nos vamos dando. Como no nos atrevemos a hacer consciente
nuestras sensaciones, nuestros impulsos, pues al final se organizan quilombos, ¿no? Aparecen cosas raras en mi vida que me impulsan a que ocurra eso que yo internamente estaba deseando, pero que no me permitía, porque según mis valores, mis juicios, lo que sea, no puede ser. Y igual luego me toca vivir cada uno de los personajes para poder comprender cada uno de los matices de esos personajes. O ya lo he vivido. Y entonces estoy trayendo la situación en la que me son infieles cuando yo he sido infiel antes de alguna otra manera. Me puedo preguntar, ¿a quién le he sido infiel? Igual a ti mismo. Puede ser perfectamente. O te estabas ya siendo infiel precisamente por no tomar la decisión. Lo que está claro es que el método científico como método también incluye el contraste. Y eso no es una falta de ética, sino es el tener una mirada más amplia, ¿no? Yo entiendo que la pregunta puede ir por un lado y que a veces las respuestas puedan ser paradójicas o contrarias o extrañas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que salir de la rigidez de las creencias y abrir la mente, porque quizás las cosas no son como nos habían contado o como nos habíamos creído, ¿no? ¿Puede ser? Mira, cuando tienes una experiencia en amor, ¿vale? Y empiezas a evaluar todos esos juicios, esas otras maneras de ver la vida que son pues, tu estado normal de conciencia, hay unos cambios tremendos. Es decir, si puedes llegar a ese estado de amor y de repente traes a personas con las que estás en conflicto, lo mismo te sale, lo siento, perdóname por lo que te he estado haciendo. Y te haces consciente tú de que le estabas haciendo cosas. Bien. E incluso hasta le das las gracias y le dices te quiero porque está haciendo lo que tú necesitabas que hiciera. Pero tienes que entrar en ese otro estado de amor para poder reconocer todo lo que hay dentro. Y pues es un proceso complejillo. Bueno, pero al final la belleza está en que cuando lo hacemos y cuando realmente conseguimos cambiar nosotros esa creencia, esa interpretación de la realidad que hacemos, la realidad cambia. Y al final eso es lo que todos estamos deseando, que nuestra realidad empiece a cambiar hacia lugares que son los que queremos, ¿no? Porque la verdad es que yo no sé la vida de los que nos están escuchando, pero la mía es como una montaña rusa permanente, ¿no? Y tener herramientas y aprender a vivir de una forma más consciente, más serena, a veces más ecuánime también, aprender a reinterpretar las cosas, pues bueno, ese es uno de los objetivos que yo tengo también en mi vida, ¿no? Y hoy, pues aquí con Paco Vinagre hemos estado explorando un poquito de este viaje, pero obviamente cada uno de nosotros somos los que vamos a decidir en qué viajes nos embarcamos. Yo de momento lo que voy a hacer es invitarles a todos a que vengan al webinario gratuito de iniciación a la holosofía que va a estar haciendo Paco el 28 de enero. Pues nos falta todavía bastante, así que chicos, tienen tiempo, apúntenselo en el calendario, no vaya a ser que luego se nos olvide, pero el martes 28 de enero a las 6:30 de la tarde, hora de España, Paco va a estar haciendo un webinario gratuito que básicamente es el primer paso, ¿verdad?, hacia una vida más completa, más auténtica, y cada uno de nosotros tenemos que saber si estamos listos para ello, si podemos y queremos, tenemos la voluntad y el coraje de emprender este nuevo viaje. A mí solo me queda daros las gracias a todos los que habéis estado aquí en directo, a todos los que escucháis después, darle las gracias sobre todo a Paco por posibilitarnos este camino de conocimiento, esta verdadera iniciación, que no es casual la palabra, no es que sea una introducción a la holosofía, sino que es una iniciación que nos permite realmente transformarnos, realmente vivir de una manera más consciente, más plena, y a partir de ahí empezar a cambiar todo aquello que necesitamos o que sentimos que queremos transformar. Y todo empieza con la decisión de que tú elijas aquello que crees que te va a servir en la vida. Muchísimas gracias, Paco. Pues a ti, porque ha sido una charla que me ha encantado, de verdad. Por las preguntas y las cosas que has ido sacando han hilado maravillosamente para que
podemos transmitir este enfoque, esta señal de ilusión, ¿no? De que realmente hay herramientas que han estado ahí mucho tiempo y que si las rescatamos y las ponemos en marcha y tomamos las riendas de nuestra vida y no cedemos el qué creer a los demás, que nos digan los demás qué debemos creer, pues entonces podemos empezar a crear nuestra realidad y vivir aquello que deseamos vivir. Bellísimo, pues muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos el 28 de enero en ese webinario gratuito. Tenéis que apuntaros a través del enlace para que os envíen los recordatorios, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.